Hechos 21. Y hoy vamos a ver 2 o 3 cositas, ¿verdad? Fuera del libro de los Hechos. Vamos a ir a otros pasajes. ¿Ah? ¿Es tuya? Ya. No, mía. Y si ustedes recuerdan, Pablo estaba terminando su tercer viaje misionero la vez pasada y sale de Mileto a Jerusalén, porque él insiste en ir a Jerusalén, ¿verdad? Y sabemos que él estaba en ese tercer viaje misionero, él se dedicó a ir por todas las iglesias buscando ofrendas para la iglesia de Jerusalén, que es donde él quiere ir. Y él está anunciando desde que está, ¿verdad? Desde el principio del viaje, que le está anunciando a la gente que ellos no volverán a ver su rostro. O sea, eso el Espíritu se lo había dicho, ¿verdad? No volverán a ver su rostro. Entonces vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 6. ¿Quién lo quiere leer? Amén. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. ¿Al 6, verdad? Sí. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Bien. Pablo, yo digo que mucho trabajo pasaba esta gente para ir a evangelizar, porque era de un barco a otro, si no era a pie, 20 millas, 30 millas, 100 millas, pero ellos llegaban, ¿verdad? Y nosotros nos quejamos, ¿verdad? Es increíble. Pero ellos salen rumbo a Cos, ¿verdad? Y pasan por Rodas, y de allí a Pátara, y de allí a Fenicia, y él iba haciendo mucha escala. Entonces él se siente incómodo, por la que la embarcación hacía demasiadas paradas, y encontró un barco que iba directo hasta Fenicia, y ahí embarcaron. Entonces, cuando llegan, ¿verdad? Arriban a Tiro, y él no conocía a los creyentes de Tiro, porque él no había ido a predicar directamente a esa región, pero a esa región había llegado mensaje de donde él había estado predicando. Así es que es la primera vez que se encuentra con estos creyentes que lo querían conocer y que nunca lo habían visto, pero que habían escuchado de él, y allí estuvo 7 días con estos hermanos, y estos también hacen una ofrenda de amor para la iglesia de Jerusalén. Así es que Pablo nos dice en Romanos 15, ¿verdad? 25-27, que así es que los hermanos, ¿verdad? Muestran su unidad con los judíos al compartir estas cosas, porque los judíos compartieron el evangelio con ellos y ellos comparten lo material. En Romanos 15, 25-27 él lo expresa de esta manera: si los gentiles han sido participantes de los bienes espirituales, también deben ellos ministrarles a los judíos con los bienes materiales. ¿Verdad? Porque nosotros te dimos el evangelio y tú nos ayudas materialmente para que le podamos llevar una ofrenda a los pobres. Entonces, como ya dije, Pablo ha dedicado gran parte del ministerio de esta tercera ronda que él dio a levantar esa ofrenda, porque él sencillamente quería llegar con algo en las manos, quería agradar a la iglesia de Jerusalén. Recuerden que ya estaban aquí los judaizantes y él era de la banda de los gentiles. Entonces él quería llegar con algo en las manos para agradarlos, y cada vez que iba a un sitio le advertían por profecía que no debía ir a Jerusalén, porque allí no le iba a ir bien. Pero él tenía en sus planes llegar a Jerusalén. Él lo escuchaba, pero no le hacía caso. Ahora vamos entonces a leer del versículo 7 al 14. ¿Quién quiere leer? Amén.
y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo: hágase la voluntad del Señor. Bien. Entonces él llega a Cesarea y allí se encuentra con Felipe. Y cuando hablan de Felipe, dice uno de los 7. ¿Recuerdan quiénes eran? Los 7. Los 7 eran los diáconos que se habían nombrado en el libro de los Hechos. Si van al capítulo 6, si lo tienen por ahí. Cuando los apóstoles recibieron la queja de que las viudas estaban siendo desatendidas, y ellos decidieron nombrar a varones sabios, conocedores del Evangelio, ¿verdad?, para que atendieran esto, para que ellos no tuvieran que desatender la palabra y la oración. Y entre esos 7 estaba Felipe y estaba Esteban. ¿Recuerdan que a Esteban lo mataron? Felipe y Esteban eran muy amigos, por eso dice uno de los 7. Y luego que mataron a Esteban, Felipe fue uno de los que se fue y predicó a los samaritanos. Recuerdan que cuando comenzamos el libro de los Hechos, dijimos que el libro de los Hechos seguía el bosquejo del versículo 8 del el capítulo 1 de los Hechos: y me seréis testigos en Judea. ¿Dónde fue después? En Samaria. Y este Felipe fue el que fue a predicar a Samaria. Y después fueron los apóstoles y vieron lo que estaba pasando en Samaria, pero fue Felipe, por eso le dicen Felipe el evangelista. Fue a predicar a Samaria y allí, ¿verdad?, después de Samaria, él se encontró, no me acuerdo si fue después o fue antes, con el etíope. Sí, de Samaria el Espíritu lo llevó a predicarle al etíope, que iba camino a Siria, y el Espíritu le dijo que le hablara al etíope y le preguntó: ¿tú entiendes lo que lees? Y él dice: ¿y cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y entonces él le habló y quedó, Felipe le dijo: ¿y qué impide que sea bautizado? Y lo bautizó, y después que lo bautizó, él desapareció, el Espíritu se lo llevó a otra parte, porque el etíope siguió su camino. Este es Felipe, el compañero de Esteban. Felipe, ¿cómo se llama? Pablo se quedó con Felipe, y yo pensaba qué tipo de conversación tendrían ellos, porque Felipe era el gran amigo de Esteban, y cuando mataron a Esteban, nuestro amigo Pablo estaba allí recogiendo los pedazos, ¿verdad?, y viendo el espectáculo. ¿Y cómo se llevarían ellos ahora, verdad? Es una conversación un poquito tal vez extensa, ¿verdad? Déjame ir al parte. Entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Y él tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Exacto. Entonces allí permaneció algunos días y descendió de Judea Ágabo, que entonces viene y le profetiza a Pablo. Y Ágabo había trabajado con Pablo. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero está en Hechos 11,
que en un momento dado había hambre en Jerusalén y le pidieron a todo el mundo que estaba en Antioquía que donaran alimentos. ¿Recuerdan? Donaran alimentos para la iglesia en Jerusalén. Y Pablo trabajó con Ágabo esa ofrenda de amor para enviar alimentos a Jerusalén. Y Ágabo entonces le está haciendo una advertencia. ¿Cuál es la advertencia que le dice? Dice... No fuera a Jerusalén. ¿Ah? Que no fuera a Jerusalén. Porque lo iban a Que atar. no fuera a Jerusalén, porque entonces le muestra el cinto, ¿verdad? El cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón a quien es este cinto, y entregarán en manos de los gentiles. Y entonces ahí fue que le rogaron, ¿verdad?, que no subiese a Jerusalén. Bien, a Pablo le están profetizando desde que él salió que no vaya a Jerusalén. Pero Pablo hace caso omiso de estas palabras. ¿Qué ustedes creen? Vamos a hablar de esto. ¿Debió haber Pablo escuchado la advertencia de los hermanos y no haber ido? ¿O como quiera debió haber ido? Porque en algunos lugares le hacen una advertencia, en otros lugares le hacen una... Es como se lo prohíben, no vayas. Se lo están diciendo, no vayas. No vayas. Y él hace caso, la advertencia, aquí Ágabo no le está diciendo no vayas, ¿qué le está diciendo? Así harán a este hombre. Esto es lo que va a pasar. Esto es lo que va a pasar, ¿verdad? Si vas, es lo que te va a pasar, no te vas a escapar. ¿Qué ustedes creen? Porque a veces hay que ejercer sabiduría, ¿verdad? Yo creo que Dios lo estaba preparando para que no se sorprendiera de lo que iba a pasar. Pero si ahí el profeta no le está diciendo no vayas, es que Dios tenía propósito el que fuera a Jerusalén para que él cumpliera lo que Dios tenía con él hacer allí. O sea, él tenía que, en este caso, él tenía que ir porque Dios no le estaba diciendo a través del profeta, no vaya. Cuando llegues ahí, va a pasar esto. Así que esté preparado. Exacto. Dios le está diciendo a través del profeta, esta es la advertencia, es una advertencia, así va a pasar contigo, ¿verdad? Pero a través de los otros hermanos discernían lo que le iba a pasar, pero lo que le decían era, no vayas. ¿Vale? Eso es lo que Estaban hablando diciendo. con emociones. Estaban hablando Pero con el amor que le emociones. tenían. ¿Qué ustedes creen? ¿Que Pablo no le hacía caso porque testarudo o porque él sabía que el Señor lo estaba enviando? Yo creo que él sabía que el Señor estaba Él enviando, tenía por eso propósito. que tenía propósito. Por eso siguió haciendo lo que tenía que hacer. Cuando estaba Jesucristo en Getsemaní, Dios le mostró a él lo que iba a suceder y él siguió a hacer lo que tenía que hacer con Dios. Así que yo pienso que eso mismo más o menos le estaba sucediendo a él y pues le estaban diciendo lo que le iba a suceder, pero era el plan de Dios. Yo creo que las demás personas que decían no vayas, nunca en ningún momento dijeron, como dijo el profeta, esto dijo el Espíritu Santo, no vayas, en ningún momento lo dijeron. El profeta dijo, esto dijo el Espíritu Santo, pero es lo que le iba a suceder a él. En ningún momento el profeta le dijo, no vayas. O sea que yo creo que el Señor sí lo estaba preparando, igual que cuando Jesús sabía que iba a ser crucificado, Jesús sabía todo lo que le iba a acontecer y Jesús se estaba preparando, estaba preparado ya. Yo creo que Dios también estaba preparando a Pablo para ese momento. Yo estoy tocando de oído, estoy buscando, pero cuando Pablo se convierte, el Señor le dice a él qué es lo que le va a pasar. O sea, entiendo yo, Pablo no tenía miedo porque ya Dios le había dicho a él que en el ministerio que le iba a tener, las cosas que le iban a pasar. Y la convención
pienso yo, la conversión de Pablo fue tan contundente que él no le tenía miedo a nada, porque él venía de una formación tan rigurosa que nosotros vemos como él era usado por el Sanedrín para perseguir a los cristianos de una forma implacable, sin miedo, y al él recibir la revelación de Dios, de Jesucristo, pues eso lo viró a él 180 grados, de tal manera que él usó esa entereza, esa disposición para poder ir a hacer lo que tenía que hacer, no importando lo que fuera a pasar. Y yo pienso eso, ya él sabía, así que él iba para adelante, no importa lo que pasara, él iba para adelante porque él estaba claro lo que nosotros mismos a veces titubeamos y dudamos, ¿sabes? Nos pasa, a mí me pasa. Y aún dentro de nuestra convicción y dentro de nuestra experiencia y dentro del tiempo que mucho menos de las experiencias que hayamos pasado con el Señor, a veces nosotros titubeamos. Pero Pablo no titubeaba, Pablo iba para adelante, no importando qué. Por eso es que él dice, sed imitadores de mí, como yo de Jesucristo. Lo que yo hago por Jesucristo, lo que yo he imitado de Jesucristo, háganlo ustedes también. No es lo malo, y miren lo bueno. Y yo creo que eso es una característica, al igual que como hablábamos anoche de los musulmanes. Que los musulmanes, donde quiera se tiran a orar, ellos no les importa. Si es en medio del aeropuerto, en medio se tiran ahí a orar a la hora que tienen que orar. Y eso era Pablo. Pablo se tiraba un día vamos a darle para adelante por ahí para abajo, que a mí me espera la corona. Y voy, ¿cómo es que decía? Al blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso decía Pablo. Él iba por ahí. Él iba en obediencia. Él sabía lo que el Señor quería y él quería agradar al Señor, y aunque fuera con la muerte, él iba. Bueno, sí. En el capítulo anterior decía que yo no iba a ver más su rostro. So, ya él tenía como ya Esa convicción de que tenía que llegar a Jerusalén. Si Dios no lo hubiera preparado, yo creo que hubiese pasado lo que dijiste. Ya él hubiera titubeado, espérate, yo mejor le hago caso a esta gente, pero ya Dios lo tenía preparado. Yo creo que eso, quizás no es esa magnitud, pero cuando uno no ha conocido al Señor, por una experiencia que uno le tiene un terror a morir, pero después que uno conoce al Señor, conoce las promesas y la vida eterna, como que eso pasa a segundo. Exacto, no es una... Siempre tenemos terror a morir. Yo no... Tienes cáncer. Ay, Dios mío, Señor, sáname. Yo Sí, reaccioné pero diferente. la diferencia, Yo por reaccioné ejemplo, diferente cuando me diagnosticaron mi cáncer. Yo reaccioné completamente diferente. la diferencia, por ejemplo, yo entiendo lo que Irma dice, está en la seguridad en lo que nosotros creemos, porque a mí me pasó también en la Florida cuando me dijeron que yo tenía células cancerígenas, me empezó a trabajar la cabeza, fue pánico, fue miedo, y qué iba a ser de mi hijo, y cuando pasan cosas ahora, tú lo asimilas confiando que tú estás con el Señor, y que si eso es lo que el Señor quiere, pues camino porque Él está conmigo. En eso sí. En eso no parece, yo lo único que dije fue quién va a cuidar de mi hijo. Eso fue todo. Yeah. ¿Y yo? Esto es bien interesante porque estoy bien confuso. Porque en el versículo 4 dice, y hallados los discípulos nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Tiene un mensaje del Espíritu diciéndole cómo va a morir, que no suba, pero él como quiera va para allá. Claro, para mí esto se parece un poco a lo que tú dijiste, o sea, al caminar de Jesús. O sea, él siguió caminando
Y él sabía que iba a morir y yo no sé hasta qué punto, o sea, qué disyuntiva hay ahí, porque el Espíritu le está diciendo no vaya y él, yo voy para allá y yo voy a morir, o sea, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Esto es lo que yo pienso, ¿verdad? La palabra no es de interpretación privada, pero en base a la experiencia mía, ¿verdad? Como creyente, yo pienso que el Señor le había hablado a él y que él tenía esa convicción y que a pesar de que la gente le está hablando, voy a hablar del Espíritu ya mismo, él está escuchando, pero él está manteniéndose firme y aunque titubea por momentos, porque fíjate cómo él le dice, ustedes me quieren hacer llorar y quebrantar mi corazón. Él no quiere llegar ahí. Él no quiere llegar ahí porque él sabe que ya el Señor le dijo que iba a tener esa experiencia. Y él no quiere titubear, él se mantiene firme. Pero yo lo que creo en esta parte de donde dice, y ellos decían a Pablo por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. A veces cuando el Espíritu te habla, tú sabes lo que te dice, pero tú no entiendes enteramente todo lo que te está queriendo decir. Tú lo vas entendiendo, tú sabes el mensaje en general, pero tú no sabes los detalles. Y la gente inmediatamente si a mí el Espíritu me habla y yo veo que allá te va a pasar algo malo, ¿qué tú vas a pensar? El Espíritu me está diciendo que no vaya. Sí, que puede ser una interpretación humana. Eso es lo que yo pienso, que es una interpretación humana, pero se lo están diciendo para el Espíritu, para él es confirmación de lo que Dios le ha dicho, pero no necesariamente están diciéndole lo que se supone que le haga. Porque ellos están interpretando que si le va a pasar algo allá malo, él no debe ir. Esa es la interpretación de uno como humano. Pero la interpretación de él es diferente porque ya Dios le había hablado y le había dicho, vete. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Una cosa es como uno lo recibe, otra cosa es como Dios se lo dijo. Y él está convencido de que tiene que ir y él va a obedecer, aunque los demás hermanos le estén diciendo, no vayas. Yo creo que Dios permitió que esos hermanos sintieran en el espíritu lo que él iba a pasar, porque lo querían. Amén. Pero no era para que le impidieran el camino allá. Exacto. Ellos lo interpretaron, o sea, si a ti te dicen, no pases por ahí porque te va a rayar un carro, tú qué vas, o sea, o tal vez no te dicen no pases, no te vayas por ese camino porque te va a ocurrir algo. Pues tú vas a decir, oh, yo no quiero pasar por ahí, yo me voy por otro lado, ¿verdad? Tú ves el choque y tú no quieres pasar. Pero, y esa es la reacción de uno inicialmente. Pero él sabía que tenía que ir. Porque cuando el Señor, como dice Toñito, le habló a Ananías y le dijo, vete porque me es necesario que él conozca cuánto tiene que padecer por mi causa. Y él iba a padecer por la causa de Cristo. De hecho, estaba padeciendo cada vez que entraba a una ciudad diferente, ¿verdad? Como lo azotaban y le daban. Bien, eso es lo que yo pienso. Yo creo que Toñito dijo algo cuando Pablo decía, sean imitadores de mí como yo soy de Jesucristo. A Jesucristo también le dijeron no vaya a Jerusalén, fue también, ¿verdad? Pedro le dijo, tal cosa no te acontezca. Cuando iba para la Pascua, que no querían que fuera tampoco. Lo que pasa es que Jesucristo ya le había anunciado a los discípulos que era lo que iba a pasar. Exacto. Y él dijo, no, inclusive Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás, porque lo que me estás diciendo, yo pienso que dentro de la humanidad del Señor, pues esa palabra, que ahora dándolo a los 40 días de ayuno, que Satanás estaba metiéndole ahí a Jesucristo, los 40 días de ayuno estaba metiéndole ahí, y él le contestaba con la palabra. Y para mí, pensándolo bien ahora, eso era otra tentación, ¿sabes? No vaya. Satanás a través de Pedro, persuadiéndolo a que no completara el plan. Y él tuvo la
la fuerza de decir, no, apártate de mí, Satanás, yo voy para lo que es y punto y se acabó. Porque si él hubiese desistido, no estuviéramos aquí hablando de eso. Para mí Pablo seguía los caminos imitando los caminos de Jesús. Bien. ¿Algún otro comentario sobre eso? Es interesante porque a veces uno se encuentra en esas disyuntivas y uno quiere confirmación del Señor, pero a veces la manera en que se presentan las cosas no es como uno las recibió del Señor, y uno tiene que tener sabiduría, ¿verdad? Porque sobre todas las cosas, si mi amigo o mi hermano sabe que me va a pasar algo, me va a tratar de detener, pero si el Señor me habló y me dijo que yo tengo que ir, aunque me vaya a pasar algo malo, yo tengo que ir. Amén. Y ahí es donde tú tienes que tener discernimiento y sabiduría, porque tú quieres obedecer al Señor, aunque te va a pasar algo malo. Pastores, y ahí es donde entra también la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque nuestra humanidad, nuestra forma natural de hombre es protegerte. Eso es natural. Y entonces es esa pelea entre lo natural y lo espiritual, que podemos estar en paz aún nosotros sabiendo el peligro o la situación o lo que nos vaya a acontecer, y poder tener paz y tomar la decisión correcta de hacer lo que hay que hacer, no importando cuáles sean consecuencias, lo que vaya a ocurrir. Es que fíjese que cuando uno realmente tiene una convicción realmente de lo que uno, a quien realmente cree y a quien sigue, uno tiene esa confianza, porque a mí también me pasó cuando me dieron el diagnóstico de que tenía cáncer de colon. Y me hablaron y me dijeron, y yo lo único que dije, Señor, estoy en tus manos, que se haga tu voluntad, no que se haga la mía. Entonces dice mi esposo, ¿qué te dijeron? Y yo le dije, pero yo bien tranquila. Y mi hija empezó a llorar y le digo, ¿por qué lloras? Si yo no tengo nada. Yo tengo la confianza de a quién le sirvo. Y él hasta el día de hoy me ha tenido en el hueco de su mano. Y yo lo creo, y yo no tengo nada. Entonces, ahora ellos, después, a partir de ese día, ellos respetan más mis decisiones de lo que yo hago para el Señor. Ahora nadie me cuestiona, simplemente me apoyan, y ellos dicen, ok, mamá, si tú dices que todo está bien, todo está bien. Digo, porque yo en él creo, le digo, a mí, le digo, toda mi vida, yo antes no era cristiana y él me ha librado de muchas cosas, Y ahora de esto que dicen que yo tengo, él también me va a librar. Y sí, así fue, yo tuve la confianza y tuve la perseverancia de el día que llegó los exámenes y que me dijeron, usted no tiene nada, usted tiene todo bien, usted tiene un sistema, pero perfecto. Entonces, digo, yo ya lo sabía porque a mí, ya el Señor ya me lo había dicho, que yo no tenía nada. Y es cuando uno más se aferra a lo que realmente, a quién sigue uno. Y es cuando tu fe realmente crece. Amén. Si se fijan en el versículo 14, dice, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. ¿Se hizo la voluntad del Señor? Entonces era la voluntad del Señor. Y mire esto, el comentario de mi Biblia, la explicación de mi Biblia, del 21:4, se alinea con lo que usted piensa. Dice, ¿desobedeció Pablo al Espíritu Santo yendo a Jerusalén? Dice, tal vez no, pero parece que el Espíritu Santo advirtió a estos creyentes del sufrimiento que Pablo enfrentaría en Jerusalén, y ellos llegaron a la conclusión de que él no debería ir debido al peligro existente. Esto lo respalda el 21:10-12 cuando le dice, te amarrarán de esta manera, que sé yo ni qué. Donde los creyentes, después de escuchar que Pablo iba a los romanos, le rogaron que no lo hiciera. Pero dice, Pablo estaba convencido de que en realidad quien lo había enviado a Jerusalén era Dios. Y no
O sea, hay algo que sobrepasa al Espíritu, a la interpretación de lo que el Espíritu quiere decir. Pablo fue al tercer cielo, tú sabes, él estuvo cara a cara con el Señor, él tenía otras experiencias que los que están acá abajo no habían tenido. Y él sabía cuando el Señor le hablaba y entendía lo que el Señor le decía. A nosotros el Espíritu nos habla, pero nosotros recibimos el mensaje, pero mira, hay que filtrarlo y hay que cogerlo poco a poco. La gente se manda y tú no puedes hacer eso. Tú no puedes hacer eso. Tú tienes que ir poco a poco viendo a ver qué es lo que esto quiere decir y cómo es que se va a desenvolver. Porque nosotros tenemos a veces una palabra clara, pero a veces tenemos como atisbos de lo que va a ocurrir. Y tú no puedes llegar a conclusiones sin ver lo que... Si tú esperas, el Señor te va mostrando. Tienes que esperar. Pero no puedes llegar a conclusiones por tu cuenta. Pastora, y eso que usted acaba de decir, que fue el tercer cielo, no había visto eso. Pablo tuvo una experiencia más poderosa que los 3 años que los discípulos estuvieron con Jesús. Porque Pablo vio en cierta forma lo que Jesús fue a preparar. Entonces, podemos entonces entender más claramente la disposición de Pablo de hacer lo que tenía que hacer, no importa qué. Porque tuvo una experiencia en el tercer cielo que él vio, cosas que ojo no vio ni oído escuchó, que son las que él tiene preparadas para nosotros, que los discípulos nunca pudieron ver, porque los discípulos se quedaron aquí en esta dimensión terrenal, humana, de miraros aquí, miraros allá, que son impactantes porque son cosas sobrenaturales, pero él fue al tercer cielo. O sea, él fue a algo más excelso, más poderoso. Entonces, por eso Pablo hizo lo que hizo, y por eso es que él tiene 13 epístolas. ¿Quién de los discípulos escribió más que Pablo, que estuvieron 3 años con el Señor? Ninguno. Ese hombre lo único que escribe ahí es sabiduría de lo alto. Que a veces uno tiene que ir a ver los diccionarios para convencerlo con que esto no es arroz y habichuela, ¿tú me entiendes? Esto es caviar y cositas más, ¿cómo se llama? Más gourmet, más profundas. Entonces tiene un hombre que las cosas que está escribiendo no es aquí nosotros, relax, estamos comiendo, aire acondicionado y nos montamos en el carro. Él escribe todas esas cosas en sufrimiento. Preso, que lo estaban martirizando. Entonces, es algo que te vuela la cabeza. Nosotros el sufrimiento lloramos y ay, Dios mío. Ok, pero fíjate que en todas estas cosas a él le advierten y le dicen, pero él no suelta prenda. No suelta. Él se queda calladito porque él sabe lo que es. Él no está alardeando por ahí, no, el Señor me dijo, o yo vi esto, o yo tuve una visión, o el Señor me aseguró. Él no está alardeándole a nadie. Él sabe lo que él tiene, y él sabe lo que tiene que hacer. No se gloriaba. No, él no se gloriaba, no se gloriaba. Siempre estaba ahí, siempre. Y ahí fíjate cómo dice, ustedes me quieren, ¿cómo es que dice? Ustedes me quieren quebrantar a mí, pero él no suelta prenda de por qué él va ahí, que es la seguridad que él tiene. Bien, eso compara con la gente que hay por ahí, ¿verdad? Que se llenan la boca diciendo, el Señor me dijo. Exacto. Y te quieren decir montones de cosas. Bien, por eso él dice, sed imitadores de mí como yo soy de Jesús. ¿No estás malita? Ok. Hasta las 4:30. Bendito. Ok, pues entonces dice el versículo 15, dice, después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón, o Masón, como quiera que se pronuncie, de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Esa gente tenía ya todo su hospedaje planeado. Donde quiera que iban, el Señor le abrió una puerta, ¿verdad? Entonces vamos a leer del versículo 17 al 26. ¿Quién quiere leer? Sí. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo,
y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles y por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de juicios hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos, paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinado que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Bien, vamos a coger esto, a pararnos aquí un ratito. Bien, Pablo llega allí y los hermanos lo recibieron con gozo. ¿Recuerdan el concilio de Jerusalén, donde ya se había ratificado que la gente no se tenía que circuncidar? Estábamos hablando de los gentiles, que los estaban obligando a circuncidarse, y en el concilio de Jerusalén se llegaron esos acuerdos, y Pablo llevó las cartas, y ellos no tenían que seguir los estatutos de la ley. Pero eso era para los gentiles. Los judíos querían seguir con su ley. O sea que aquí tenemos 2 tipos de cristianos diferentes. Tenemos el cristiano judaizante y tenemos el cristiano gentil. Son 2 instituciones completamente diferentes. Pero ellos querían mantenerse en la ley. Entonces, ellos lo reciben con gozo y sencillamente Pablo relata, ¿verdad?, todo lo que ha hecho en su ministerio, y ellos glorificaron a Dios. Dice que le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos han creído, y todos, ya aquí viene, son celosos de la ley. Todos son celosos de la ley. ¿Quiénes eran los que habían sacado a Pablo de todas esas ciudades? Los judíos eran los que habían montado motines. No eran los gentiles. Ellos habían sido perseguidos por los mismos judíos. Y todos son celosas de la ley. Y entonces inmediatamente le dice: pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Se le ha informado a esos judíos, no a ellos. No a ellos. Ellos están echando la culpa para allá. Ellos no se están involucrando en esto. Aquí hay algo premeditado ya, porque ellos no confían en Pablo. Y ellos hubiesen sacado la cara por Pablo cuando traían esas quejas. ¿Ustedes no creen? Si yo confío en Pablo, y yo sé que Pablo no está haciendo eso, que Pablo es un hombre serio, y a mí me vienen a hablar mal de Pablo, yo hubiese salido en defensa de Pablo. Pero ellos no hicieron eso. Ellos recibieron la queja y entonces le están diciendo a Pablo, se les ha informado esto, como si esos judíos tuvieran autoridad para sancionar a Pablo, cuando la autoridad la tienen ¿qué?
Ellos como concilio. Ellos como concilio son los que tienen la autoridad para hacer esto. Entonces le dice, fíjense cómo es, o sea, que ellos no tienen ninguna confianza en Pablo, que le dicen, ¿qué es lo que dice el 22? ¿Qué hay pues? ¿Esto es verdad o no es verdad? Eso es lo que le están diciendo. Entonces dice, la multitud se reunirá de cierto. No tienen ellos la potestad para aquietar la multitud y acallar las voces, diciendo, Pablo no hace eso. La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Y ya ellos tenían el plan para Pablo. Haz pues esto que te decimos. Entonces le muestran el plan. Entonces, lo que vemos aquí es que todavía hay muchos judíos creyentes que creen la ley. Están sirviendo a Moisés, tienen varios dioses. Están sirviendo a Moisés y a Abraham y también le están sirviendo a Dios y a Jesucristo. Son 5 o 4. Moisés, Abraham, Dios y Jesucristo. Ellos están envueltos en esto, en realidad no saben, no conocen, ¿verdad? Realmente su teología. Y parece que no habían leído la epístola de los Romanos y de los Gálatas, donde habla Pablo de todas estas cosas. Porque en Romanos y en Gálatas él explica cómo se da el cambio, ¿verdad? Entonces, por eso es que se crea, hermano, el libro de los Hebreos. Porque Dios tenía que enviar una carta que le hablara a los hebreos, para que los hebreos dejaran de ser hebreos y fueran cristianos. Porque ellos seguían con sus costumbres hebreas. Y siendo cristianos, no se mostraban, ¿verdad? No daban testimonio de cristianos. Aquí tú los tienes con turbas. Son cristianos y son turbas que vienen a atacar a Pablo. Son turbas. Aquí no hay amor para el hermano. Aquí ninguno de esos frutos se ve. Ninguno de esos frutos. Y por eso no es hasta que viene la destrucción del templo que ellos dejan de hacer este tipo de adoración. Tuvo Dios que venir y mandar a Etíoco a tumbarle el templo como 70 años después, y ahí fue que dejaron de hacer o de adorar como adoraban los judíos cuando el templo se destruyó. Y todavía lo están haciendo. Todavía lo están haciendo. Pero les costó, ¿verdad? Que el Señor tuvo que hacer eso. Y Jesús se lo anunció antes de morir. Jesús se lo anunció. ¿Qué ustedes hacen cuando ustedes tienen este tipo de inflexibilidad, de resistencia dentro de la iglesia? Porque esto es lo que tienen estos administradores de la iglesia de Jerusalén y no están pudiendo manejar la situación. Se les está yendo de las manos. Y están poniendo la situación en manos de la turba, ¿cómo se llama? Del grupo que viene a atacar a Pablo. ¿Qué ustedes creen? ¿Cómo es la pregunta, pastora? Estos son los que dirigen la iglesia de Jerusalén, todos estos hermanos, estos apóstoles. Y se les está yendo la situación de sus manos, porque aquí quien dice y manda son todos estos judíos judaizantes que vienen a atacar a Pablo. En vez de ellos pararse, como apóstoles y hacer una declaración seria y parar a todos estos falsos creyentes y defender el trabajo que Pablo está haciendo, ellos dicen, vienen por ahí y te vienen a atacar porque mira, ellos se van a enterar que tú estás aquí y vienen. Y eso fue lo que pasó, lo vamos a ver. Ellos se viran y le dicen, diantre papi, esa gente te quieren arrancar la cabeza. ¿Y qué tú vas a hacer? Y entonces quienes dirigen la iglesia son ellos. Se les ha sido informado a ellos se les informó. Y tú como director, como pastor de la iglesia, tú no estás haciendo nada. Y tú estás dejando que la turba venga y ataque a Pablo. Cuando tú tienes dos grupos tan extremos, porque son dos grupos extremos. Están los cristianos, que para ellos son sumamente liberales. Estamos aquí como si estuviéramos
con dos grupos extremos como los demócratas y los republicanos. Son dos grupos completamente extremos, diferentes, ¿verdad? Entonces la posición de este liderato está bien errónea, porque no es que aquellos creen que Pablo está haciendo esto, es que ellos también lo creen. Y por eso se están lavando las manos como Pilato. ¿Right? No les importaba a Pablo para nada. No, Pablo le sirve a los gentiles, ese fue su llamado. Le sirve a los gentiles. Y por eso es que el Señor le escogió un hombre así, porque tiene que tenerle el temple que tiene para enfrentar a estos judíos, que él era uno de ellos. Él era uno de ellos. Entonces, vamos a ver cuál es el versículo 22, yo tengo aquí, que dice, ¿qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que han venido. Ya esta gente estaba preparada. Entonces la solución que le dan es el versículo 24, dice, tómalos contigo. Hay una gente que quiere hacer un voto nazareno. Ustedes saben qué es el voto nazareno. Si no lo saben, lo vamos a leer. Busquen el número 6, porque una vez hablamos de eso y había gente que no sabía. El libro de Números 6, del 1 al 5. Esto es una solución que a mí me parece un poco irresponsable como líder de una iglesia, que tú hagas como un fake de que él va a hacer un voto nazareno para que piensen que él no está haciendo nada malo. Pues que vean que lo que están diciendo es embuste. ¿Tú me entiendes? ¿Cómo tú vas, o sea, delante de la presencia de Dios, qué es lo que tú le estás diciendo a esa gente? Trata de engañarlo. Y trata de demostrarle que tú cumples la ley. Entonces, no vamos a ningún sitio cuando somos, que yo diría, somos irresponsables en nuestra toma de decisiones y no respaldamos nuestros líderes, ¿verdad? ¿Qué dice el número 6 del 1 al 5? ¿Alguien lo quiere leer? El hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el día de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta. ¿Ya? Ok. Ese era el voto nazareno. Y Pablo había hecho un voto de esto hacía un tiempo atrás, ¿verdad? Y quería ir a Jerusalén a entregarlo. Entonces, lo que él está diciendo es, hay 4 que se van a hacer votos, vete y toma parte de la ceremonia. Él no iba a hacer votos, pero iba a tomar parte en la ceremonia, ¿verdad? Entonces, Pablo, pues consciente, porque esto no tiene nada que ver con traer a la gente a la salvación. Esto es algo como que es de la ley. Y él, pues, consciente en hacerlo. Pero vamos a hablar entonces de lo que les están diciendo que Pablo hace. Le han informado que enseña a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no se circunciden a sus hijos ni observen costumbres. Bueno, primero, número 1. Pablo le había advertido a los gentiles a no envolverse en la vieja tradición judía. Y lo vemos en las cartas, ¿verdad?, de Efesios y de Gálatas. Si vamos a Romanos 14, del 1 al 15, va del 1 al final, déjame buscarlo yo.
Él no le dijo que no practicaran las costumbres. Él sencillamente le dio una solución muy práctica. Vamos a Romanos para ver qué fue lo que Pablo le dijo. Estoy en Romanos 14. Necesito buscar la Reina Valera. Y aquí Pablo habla de los débiles en la fe. Gente que realmente pierden la fe si ven a alguien hacer algo, ¿verdad? Dice, recibid al débil en la fe, pero no para qué, para contender sobre opiniones. ¿Quiénes eran los débiles en la fe aquí? Los judíos. No para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. ¿Quiénes son esos? Los judíos, que se les está permitido comer una serie de animales, ¿verdad? El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia ¿qué? Mente. Tú no vas a hacer nada por molestar al hermano. Si tú estás convencido que eso es lo que tú tienes que hacer, eso es lo que tú tienes que hacer. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? No juzgue al judío y el judío no juzgue al gentil. Él no está contendiendo con los judíos. ¿Qué es lo que le está diciendo a los otros? Déjenlo que ellos se coman todo lo que quieran. Si ellos lo que quieren comer es vegetales y no quieren comer la carne que nosotros comemos, pues no lo juzguen. Pero ellos, los judíos, tampoco pueden sancionar a los gentiles porque no están siguiendo la ley de Dios. Porque cada uno de nosotros le dará cuentas a quién, al Señor. Eso es lo que Pablo está diciendo. No es como que Pablo está en contra de la ley. Pablo sencillamente está haciendo puente entre los judíos y los gentiles. Además, Pablo, si ustedes recuerdan, cuando se llevó a Timoteo, ¿qué fue lo primero que hizo antes de llevar a Timoteo al campo de trabajo? Lo fue, se lo llevó y lo circuncidó. ¿Ustedes recuerdan? Lo circuncidó. Amén. Lo circuncidó a él. Él no obliga a los gentiles a circuncidarse. ¿Por qué? Porque el concilio de Jerusalén llegó a los acuerdos de que los gentiles no se tenían que circuncidar. Pero circuncidó a Timoteo porque Timoteo venía de una cuna judía. Todo lo que le están diciendo a Pablo no es cierto. Había libertad para observar tradiciones y días de fiesta. Y lo que él está diciendo es que no se condenen unos a otros. Así es que el invento que se tiraron los amiguitos de la iglesia de Jerusalén no les funcionó. Porque vamos a ver qué fue lo que pasó, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa cuando tú no eres responsable y vienes con mentiras y no apoyas al que tienes que apoyar. Uno tiene que ser más serio en lo que hace cuando uno está trabajando para el Señor. Bien, entonces dice, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días,
unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Todo eso es mentira, porque él no había metido. Los que están haciendo voto de Nazareno son de ellos. Lo que sucede es que ellos confundieron a Trófimo y a Éfeso. Mira lo que dice: porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaba que Pablo había metido en el templo. Ellos pensaron que Pablo había metido a estos hombres que venían con él en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, y corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando al tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho, pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra. Como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó a llevar a la fortaleza. Y al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. ¿No se le parece eso a lo que le pasó a Jesús? Fueron los mismos judíos. Una barbaridad. No, recuerden que esto es lo que pasó aquí. En el templo había, y yo prediqué esto una vez, una pared de separación. Y los gentiles no podían entrar a ese lugar, que era solamente de judíos. Por eso, si se buscan a Efesios 2:4, alguien que lo busque. Y ningún extranjero podía entrar a ese lugar. Ninguno. Porque podía morir. Porque eso decía el letrero que había en la puerta. Que si algún gentil o alguien extranjero pasaba por esa puerta, se estaba arriesgando a morir. Y las autoridades romanas respaldaban estas cosas. Todas estas leyes religiosas estaban apoyadas por las autoridades romanas. ¿Qué dice Efesios 2:14? 4 o 2:14. Efesios 2:14. Perdón si le dije 4. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esa es la pared de que estamos hablando aquí en el templo. Derribando la pared intermedia de separación, porque los gentiles no podían pasar a ese atrio. Porque si entraban, ese era el lugar sagrado para ellos y podían morir. Los gentiles no eran permitidos ahí. Entonces, Efesios dice que cuando Cristo murió, derribó esa pared, porque ahora somos uno en Cristo. Pero para ellos, ¿verdad? Por eso había que destruir el templo, porque el templo era otro Dios para ellos. Esa pared, ¿verdad? Ellos acusan a Pablo de que había contaminado el templo porque había metido a un gentil dentro del lugar de ellos. Por lo tanto, el lugar estaba contaminado. Entonces llega la guardia, había 1000 soldados. 1000 soldados en el área noroeste del templo para poder aguantar toda esta multitud. Estaban totalmente fuera de control. Esto fue lo que ocurrió en Éfeso, ¿recuerdan? Que lo mismo ocurrió en Éfeso. Entonces vino el capitán y trajo 200 soldados más con él, y vinieron 2 centuriones para controlar la multitud, y ellos creían que Pablo era un egipcio rebelde. Tal vez por su tez, yo no sé cómo Pablo lucía, ¿verdad? Pero entonces, no pudiendo detener la multitud, se llevaron a Pablo, ¿verdad? Afuera. Pero Pablo, ¿qué hace Pablo? ¿Qué es lo que Pablo hace siempre? Pide audiencia. ¿Puedo hablar? ¿Me dejan hablar? Y eso es lo que él está diciendo. Él está pidiendo audiencia. Y lo dejan hablar porque al él hablar se podía entender qué era lo que había pasado. Porque ninguno
¿cómo se llama? Inició esto, se había ido y lo único que él dijo es, pido ayuda, y toda esa multitud se agolpó allí y nadie sabía por qué era que estaban allí, qué era lo que estaba pasando. Las autoridades no podían entender qué era lo que estaba pasando con Pablo y se lo llevan tratando de identificar, y como nadie podía decir qué era lo que pasaba, dejan hablar a Pablo para que entonces con el testimonio de Pablo poder entender qué era lo que había sucedido. Entonces dice el 37, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo, y ahí se acabó el capítulo. Tenemos que seguir para el otro. Subí contigo. El otro porque no pude parar ahí. Tú siempre. Pablo ayuda a calmar la multitud, pero en realidad nada pasó porque cuando habló volvieron a molestarse y se lo tuvieron que llevar. Pero capítulo interesante, ¿no? Muchas cosas pasaron ahí y podemos leer la primera parte del próximo capítulo para que vean lo que dijo Pablo, que es corto, no es mucho. Deja buscarlo aquí. Sería Hechos 22, ¿verdad? 22. Es que a mí me encanta Dios habla hoy, pero a mí no me gusta la NIV, pero la Dios habla hoy es bien buena. Dice, varones, esto es lo que dice Pablo, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa entre vosotros. Al oír que le hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y les dijo, yo de cierto soy judío, nacido de Tarso de Sicilia, en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos de Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció, y por ahí sigue. Yo no lo voy a leer el próximo capítulo porque entonces no van a poner atención. Escuchaste, pero él lo que hizo fue dar su testimonio prácticamente. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Tenemos extremos de eso en las iglesias. Tenemos grupos así, antagónicos en la iglesia. Sí. Los judíos. Sí, en todas las iglesias. Tenemos gente bien legalista, ¿verdad? Y tenemos gente que es más liberal. Y hay que tratar de hacer la paz entre los dos, pero cuando no son cristianos, es bien difícil traerlos a la paz.